Venga, vamos a poner en marcha ya este podcast, hoy con sonido de fondo de cafetería, para que estemos relajaditos. Y el podcast de hoy llega de la mano, como siempre, del Club ETM y también de tukoala.es. Luego te cuento. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Qué bueno que hayas decidido dar al play justo, mira, en este momento, en el que vas a tener 20 minutos para ti, que lleva siendo hora, que sacaras un ratito para ti. Bueno, pues te damos la bienvenida si eres de los nuevos, un abrazo a todos los habituales, tal vez como tú, que ya están más que, entre comillas, habituados, ¿no? Valga la redundancia, a conectarse a esta familia. Tenemos un mensaje en Apple Podcast, por ejemplo, de Cazarreño, que dice: un podcast entretenido, ameno, cercano a todos. Trata temas cotidianos que nos ayudan a entender un poco mejor nuestra mente y la de los demás. Si pudiera, os daba 6 estrellas. Gracias, amigo. Qué bueno. Qué bueno. Grande. Qué bien. Mónica González, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Buenas, Luis Mueño. Y muchas gracias por, mensajes tan bonitos. Sí, agradecemos siempre las 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast o donde quieras. Y si algún día ponen 6, pues también agradecemos las 6, ¿no? Sí que sí. Bueno, vamos a un mensaje. En el podcast anterior de Entiende tu mente, de 20 minutos para entenderte mejor, pues Mónica ya dejaba por ahí entrever que nos gustaría tratar el tema del sentimiento de culpa. Y tenemos un mensaje de Carmen, de los muchos que hemos recibido para tratar este tema, que dice lo siguiente: me gustaría que trataran el tema de la culpa, ese sentimiento que a veces se apodera de nosotros. ¿Cómo superarlo? ¿Es una tendencia en un tipo determinado de personas? Muchas gracias por vuestros podcasts. No os imagináis lo mucho que me ayudáis. Saludos, Carmen. Un beso, Carmen. Bueno, empezamos, Luis, por el sentimiento de culpa. ¿Cómo lo podemos definir? Yo creo que lo podemos definir como una historia, un fenómeno paralizador, que nos acontece a veces a los seres humanos y que nos lleva como a regodearnos en el fallo, ¿no? A regodearnos en lo que nosotros consideramos que ha sido un error y a quedarnos parados ahí. Y esa es la parte peor. Yo creo que la psicoterapia, una de las principales cosas que aporta es cambiar culpa por responsabilidad. Yo pienso que es de las cosas mejores que hacemos los psicólogos. Entonces me encanta el tema, ¿vale? O sea, porque creo que no caer en ese sentimiento de culpabilidad, ser capaces de equivocarnos y seguir adelante con responsabilidad, sin culpabilidad, es parte del éxito de la vida. Esto lleva un mecanismo, como muchas cosas en la vida, ¿no? Que es que se produce un acto o una interpretación de una realidad que nosotros hacemos y sobre ello hacemos una autovaloración negativa, que al final lo que nos lleva es a esa emoción negativa, paralizante, destructiva, dolorosa, que nos pesa, las sensaciones casi como una losa en los hombros. Además, se vuelve un pensamiento cíclico. Empiezas a pensar, y qué mal lo he hecho, y qué tal, y qué cual, y vuelve, y pumba, 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 no te deja dormir. A veces te despiertas y piensas en eso. Y eso está muy ligado a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a un tema de la educación, a cómo nos han educado, a nuestro esquema de valores, a nuestro esquema moral, porque claro, no todo el mundo tiene el mismo umbral de sensibilidad para la culpa. Hay gente que hace cosas pequeñitas, que pueden incluso ser, eso ya distinguiremos a lo largo del programa, ¿no? Pero pueden ser errores. Es que a todo le llamamos culpa, pero hay connotaciones. Yo digo siempre que las palabras son importantísimas para hacer una interpretación de las emociones, ¿no? Entonces, puede hacer cosas chiquititas y realmente siente una losa enorme. Y hay gente que hace cosas absolutamente voluntarias y dañinas y no siente, aparte de ya los psicópatas que obviamente disfrutan y no sienten ninguna culpa, pero sin llegar a la personalidad psicopática hay gente que no siente eso. Entonces, cada uno tiene su umbral, pero ojo con ese mecanismo de acto, autovaloración negativa, sentimiento. Porque eso, junto con nuestra propia historia vital, nuestra realidad, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros paradigmas morales, pues nos pueden llevar a un sufrimiento absolutamente innecesario. Bueno, nuestra amiga ya dejaba entrever una cosa que también apuntabas un poco, Mónica, que nos hacía la siguiente pregunta. Decía que si
el tener sentimiento de culpa, más o menos traduciendo, es parte de un rasgo suyo de personalidad, el que ella sienta culpa por muchas cosas, o es una cosa puntual sobre algún acontecimiento en concreto, o hay personas que tienden más a sentir ese sentimiento de culpa que otras, ¿no? Hablamos otro día de las locus de control interno, externo, no sé si puede afectar todo esto en lo que estamos hablando ahora. Yo creo que sí, que hay personas que tienden más a ese sentimiento y por eso es tan importante trabajárselo para ellos. No es un sentimiento definitivo que toda tu vida te embargue, pero sí que es, digamos, un potencial que te puede limitar si no te lo trabajas. Y bueno, pues yo tengo una edad y recuerdo que yo era, por ejemplo, una persona bastante culpabilizante, o sea, que todo el tiempo podía, hasta los 30 años o así, yo era víctima de la culpa todo el tiempo y creo que fue algo que limitó mucho mi vida. Pero mucha gente de mi edad lo recuerda así. O sea, yo era más antes, ¿vale? Y te lo cuentan así. Yo creo que hay que trabajárselo. Porque, claro, es que te limita, ¿no? O sea, no sirve para nada. Eso es lo primero que vamos a hablar, ¿no? Para mí es la cuestión esencial. No sirve, pero absolutamente para nada sentirte culpable. Es una cosa que además te hace regodearte en ti mismo, te hace tener un montón de autocompasión, pero no te hace ayudar a aquellos a los que has perjudicado. Por ejemplo, cuando has cometido un error, no te sirve para absolutamente nada más que para hundirte en ese estado que además se retroalimenta. O sea, cuanto más culpable te sientes y más paralizado estás, más paralizado sigues. Porque ya hay un momento en el que te planteas, no solo he cometido ese error, sino que además llevo una semana, un mes, un año sin solucionarlo. Y eso puede ser muy definitivamente lastrante, ¿no? Y hablabais del cambio de la paralización a la acción, ¿no? De la culpa a la responsabilidad. Sí, efectivamente. Por eso digo que es importante identificar qué es lo que ha pasado. Y me explico. ¿Ha sido dejadez? ¿Ha sido un error? ¿Ha sido un fallo? ¿Ha sido una negligencia? Hay muchas cosas antes que emplear el término culpa. Yo siempre recomiendo lo que ha dicho Luis. Cuando te sientas culpable de algo, pregúntate si es tu responsabilidad ese algo. Y a partir de ahí empieza a discriminar qué tipo de defecto, entre comillas, se ha producido. Porque no es lo mismo un error, no es lo mismo una negligencia, no es lo mismo el deseo de hacer daño a alguien que los pecadillos, ¿no? Los pecadillos pequeños. ¿Cómo podemos liberarnos de ese sentimiento destructivo? Porque es que, lo ha comentado Luis, o sea, es que el problema de la culpa es que no construye, solo genera dolor. Genera una sensación de angustia, genera amargura, genera tristeza, obsesión, esa idea recurrente que comentaba al principio, efectos físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, o sea, muchas cosas. ¿Cómo podemos liberarnos? Pues la primera cosa es relativizar el conflicto. Ya sea un error, una negligencia, un fallo, un defecto, todo es relativo. Todo es relativo. Y además todo pasa. Es que estamos en un mundo en el que todo pasa, decía la canción, y poco queda, ¿no? Algo así. La segunda cosa que sugiero es flexibilizar nuestra postura. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa es muy típico en personas perfeccionistas y rígidas. Generalmente las personas que son más flexibles suelen sufrir menos ese sentimiento de culpa o suelen superarlo con mayor facilidad. Y la tercera cosa es repartir responsabilidades. Aunque ya haya pasado del término culpa al término responsabilidad, ¿de verdad que toda es mía? O sea, yo sugiero a nuestros oyentes que se hagan esta pregunta, haceros esta pregunta. ¿De verdad toda la responsabilidad de lo que ha pasado, de ese hecho negativo y tan doloroso, es vuestra? Bueno, pues entonces ya vamos a empezar a bajar ese nivel de sensación negativa. Vamos a empezar a bajarlo. Me encanta todo esto, el que estamos haciendo ese cambio, porque hemos empezado pues con el sentimiento de culpa, como bien decíais, esa paralización, ese sentirnos mal, a la parte segunda, que es la que nos apuntaba Luis, sobre la que quiero que matice un poquito más, que es la de la responsabilidad, que también nos ha avanzado un poquito Mónica. Pues la responsabilidad es tener tolerancia al error, es decir, entender que los errores son parte de nuestro aprendizaje. Entender que la única forma, por ejemplo, de buscar soluciones distintas, de estrategias vitales distintas, es haberte equivocado y asumirlo. No hay otra forma.
Jonathan Haidt es un psicólogo que habla mucho de esto, de que las únicas personas felices son las que se han equivocado mucho, porque en ese momento en el que te equivocas es cuando te abres a otras posibilidades vitales. Si no, normalmente sigues haciendo más de lo mismo toda tu vida, ¿no? Entonces, claro, esa tolerancia al error es complicada. Primero porque vivimos en una época en la que todo el mundo habla como si lo suyo hubiera sido una eterna carrera de éxitos, ¿vale? Entonces, yo con mis pacientes trabajo mucho esto, la idea de abre los ojos a la omnipresencia del error. O sea, no creas a nadie que te diga que lo suyo ha sido una interminable carrera hasta llegar a lo más alto. Eso no existe. De hecho, los más grandes normalmente hablan mucho de sus errores. A mí me encanta cómo hablaba Michael Jordan, cómo ahora habla Rafa Nadal, de sus errores, con una tranquilidad de no, a ver. Me encanta esa idea, ¿no? De no excusarse, de decir, no, me equivoqué. Entonces, abre los ojos a eso. Todo lo que tienes delante, incluso la gente que ahora ves feliz y exitosa, se ha equivocado mucho, pero garrafalmente. Puede que no te lo cuenten, pero se han equivocado. Y de hecho, cuando empiezas a mirar, verás que sí. Puedes decir, es verdad, si hace 3 años, ¿vale? Desde ahí empiezas a hacerte amigo de tus propios errores. Y eso es lo que supone la responsabilidad. Es la idea de, pues sí, me he equivocado. No están asociados a tu persona. Esto es esencial para mí. Es decir, son errores puntuales en cosas determinadas. No significan nada sobre ti como persona. No, simplemente, pues bueno, sí, en ese momento te equivocaste, ya está. Pero sigues adelante, sigues siendo el mismo, aprendiendo, abriéndote a otras posibilidades. Cambiar el soy un desastre por, en este caso en particular, pues mira, no he acertado del todo, ¿no? Y ya está. Sí. Qué importante es esto que acabas de decir, Molo. Cómo nos gusta utilizar el soy. Y qué trascendente es esa palabra. ¿Por qué no nos hacemos conscientes de lo importante que es decir, qué mal he estado hoy, qué mal he hecho esta cosa? Algo concreto, localizado, específico, pero no soy, porque soy es algo trascendente que nos lleva a una infinitud. Y a partir de entonces nos creemos que realmente somos así y nos vamos a comportar así. No utilicemos el soy, ni utilicemos el eres. Pasa mucho con los hijos o con gente cercana de nuestra familia, es que eres tal cosa. Primero por la etiqueta, mal, pero segundo porque a la otra persona le haces creer que no tiene posibilidad de mejora. O sea, y importantísimo también lo que decía Luis del tema del error. Es que estamos en una cultura donde parece que el error hay que penalizarlo. Bueno, un momento, el error es un aprendizaje. Entonces no es que vayamos a meternos en el fango del hacer las cosas mal por querer hacerlas mal, pero cuando algo sale mal, pues aceptémoslo porque somos humanos. Y eso no nos penaliza ni nos hace peores personas. Y ahí entra el tema de peores personas con la componente moral y de valores, que es que si he cometido este error es que soy mala persona. Cuidado. Bueno, para cerrar además, Mónica, que yo sé que habla con grandes empresas norteamericanas por otros temas de trabajo y demás, como sí. Coach que es, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos se premia. ¿Verdad? Se premia. Es que si no te has equivocado, es difícil que hayas aprendido. En Estados Unidos se premia, por eso se premia el emprendimiento, porque el emprendimiento supone un fracaso. Pero es que incluso la palabra fail en inglés es mucho más light de fallo en castellano, ¿no? Estamos en un podcast de castellano, es mucho más light, más ligera, no tiene una connotación tan negativa, pero aquí es fallo, error, es me siento fatal. ¿Pero por qué? O sea, es un paradigma que tenemos mental y tenemos que transformar eso. Pues fíjate, cambio, ¿eh? Cuando escuchas esto, cómo puedes cambiar ese sentimiento de culpa en algo que es totalmente lo contrario, ¿no? El casi estar agradecido por haber tenido ese aprendizaje que a lo mejor de otra manera te hubiera costado mucho más llegar a aprender, ¿no? Bueno, que alguno que esté con un sentimiento de culpa muy exacerbado estará diciendo que dice, bueno, desde el cariño, como siempre. Si te parece, vamos a escuchar un consejito que te dejo por aquí y en nada vamos con las tips. Antes de continuar te voy a contar algo que a lo mejor de entrada te resulta chocante o raro porque hasta ahora no lo hemos hecho, pero ya verás cómo luego las piezas te encajan. Mira, hay muchas empresas, muchas marcas que se ponen en contacto con nosotros. La gran mayoría de las propuestas que nos llegan de anunciantes no van acorde a nuestros valores y ten por seguro que no voy a hablar en este podcast de ningún producto que yo no me compraría. Pero mira, por eso en este caso sí te voy a hablar de los colchones de tukoala.es. Es una joven empresa de personas como tú y como yo que mira, un día vieron una necesidad, en su caso la de encontrar colchones de calidad,
y se lanzaron a la aventura nada fácil de tratar de cubrir esa necesidad. Fabrican colchones, como te decía, de alta calidad, a medida, por encargo, sirven como mucho en 5 días y para reducir el precio distribuyen sin intermediarios. A mí me ha encantado conocerles y conocer su propuesta, y lo que les he pedido es un acuerdo win-win-win, donde las 3 partes ganen. Por eso, mira, te voy a pedir que hagas una cosa. Primero, que entres en tukoala.es y veas si te gusta su propuesta de valor, que es la parte principal. Y luego, si te gusta tukoala.es, que ya te digo que a mí me ha encantado, te animo a que uses ese win-win-win, y es un código de descuento que te va a permitir conseguir tu colchón de alta calidad con un 10% de descuento. Y además ellos te van a regalar por cada compra un mes del Club ETM. Lo dicho, aquí no somos nada de persuadir, así que simplemente ojea la web si te hace falta comprar un colchón de calidad. Además, mira, nos encanta de ellos que tienes 10 años de garantía, el envío es gratuito, y si pruebas el colchón durante 100 días y ves que no estás cómodo con él, te lo recogen y te devuelven el dinero. Así que tenemos seguridad total con ellos. Recuerda, si quieres conseguir tu 10% de descuento que hemos negociado en este win-win-win con los colchones de tukoala.es, usa el código Entiende tu mente al hacer tu compra y tendrás ese 10% de descuento y una suscripción de un mes al Club ETM. Bueno, pues ahí queda dicho, y aquí seguimos con Entiende tu mente. Pues aquí seguimos en Entiende tu mente, en este podcast que estamos dedicando al sentimiento de culpa, y vamos a cerrar el cuaderno por hoy con las tips, con los consejos que nos vamos a apuntar. Luis, ¿comienzas tú hoy? ¿Sí? Venga. Sí. Vale, yo diría eso, trabaja el sentimiento de culpa desde algo visceral que quieres eliminar, que es lo que es realmente. Entonces, yo diría una cosa que no sé, va a sonar un poco rara, pero intentar ser lo menos melodramáticos posibles. Aquí los sentimientos ayudan muy poco. Ponte manos a la obra, haz algo para compensar lo que has hecho. O sea, que sea una conducta, que no sea un sentimiento, que no sea melodrama, que no sea algo emocional. Intenta coger control interno sobre la situación y ponerte manos a la obra, a responsabilizarte. A decir, bueno, pues sí, me equivoqué ayer en esto, ¿qué puedo hacer hoy? A mí me gusta mucho el concepto del perdón. Perdónate a ti mismo, lo primero. O sea, si has cometido un error, perdónate a ti mismo. Porque no es eterno, no eres malísimo o malísima, y te tienes que permitir volver a respirar, volver a sacar la cabeza y respirar. Y si le has hecho daño a alguien de una forma voluntaria, pues no pasa nada por pedir disculpas. Tenemos que aprender, yo siempre digo que hay 3 palabras llave que a mí me encanta utilizar, y además las transmito siempre que puedo: el perdón, el por favor y el gracias. Entonces, ese perdón para ti mismo, lo primero, para ti misma, y a los demás, si has hecho algo voluntariamente negativo, creo que viene muy bien. La segunda cosa sería que aceptes que esa tolerancia al error, esa responsabilidad y tolerancia al error, porque el error existe, somos humanos y te va a volver a pasar en otros conceptos de la vida. Evidentemente seguramente no, del que estés pensando no, porque ya lo has vivido, ya has aprendido y ya has sentido, pero vendrán otros, entonces no pasa nada. Y la tercera cosa es que mires hacia adelante, porque hay una frase que me gusta mucho, es que no dejes que el futuro sea un rehén de tu pasado. ¿Por qué nos cercenamos en algo hermoso que esté por llegar por algo que haya pasado? Lo que ha pasado, no puedes cambiarlo, puedes poner esos paños del perdón y ya está. Adelante. Pues aquí quedan estos consejos geniales como siempre. Y nada, ya tengo ganas de que llegue nuestro próximo encuentro aquí, los 3 que estamos hoy en esta mesa tan chula, y hemos estado hoy muy juntitos, muy cerquita. Bueno, pues Mónica, Luis, gracias por todo y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Y en el próximo podcast tendremos el 11º Apuntes de Psicología que grabamos con algunos amigos en las pasadas jornadas del podcasting, las JPod de Madrid. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones, por suscribirte, por tus 5 estrellas y por tus me gusta. Qué suerte de verdad contar contigo, ¿eh? Hasta la próxima.